Radio. This is the Reverend Dr. Gilberto Rosado. Dios lo bendiga. Este es el Reverendo Dr. Gilberto Rosado. Welcoming you to another broadcast at this hour. Este es el seminario que vamos a tener en Nueva York el día 27 de abril en el hotel y centro conferencial Adria en Queens, New York, desde las 8 a 11 de la noche. Es gratis, no voy a hacerlo en español, solo en inglés, pero traiga a alguien que entiende. Pero tienen que registrarse primero, regístrase, es gratis, regístrase. Ok. Dios le bendiga a todos, bienvenidos. Esta es parte número 10 de esta serie de cómo identificar a la iglesia o la religión verdadera. Como hemos dicho ya anteriormente, no hay religión verdadera. Todos son falsos, o sea, erradas en una forma u otra, a un grado, a otro. Okay. ¿Dónde está la humanidad en todo esto? ¿Cómo se puede salvar a los hombres si todas las religiones, sin excepción, tienen algún fallo? Pues Dios no tiene fallo. Todas las religiones, o la mayoría de ellas, están supuestos llevar a uno hacia Dios. Así que la respuesta es sencillamente vaya a Dios, no a los hombres. So, en cualquier religión que tú estés, en cualquier iglesia que tú te encuentres, nada te está impidiendo de usted buscar y desarrollar una relación personal, íntimo, interacción real con el Dios de la Biblia. Ninguno. La religión te impide, porque hay quien te dice, pues no se puede ir a leer la Biblia porque si tú lees la Biblia te va a perder. Es un ejemplo, una religión que dice que la Biblia te va a hacer perder. Imagínense. O sea que Dios no es poderoso para mantener la verdad en su Biblia, pero es poderoso para salvarte. Come on. Eso es. Primero que demuestre Dios que puede asegurarnos su palabra, y entonces vamos a hablar de salvación. Es ridículo lo que la gente piensa, muy ridículo, pero la gente son ridículos, muchos de ellos. Tenemos que entender, si tú vas a Dios, todas las personas en la Biblia, cada uno, ninguno era religioso, fíjate. Adán no era religioso, Jacob no era religioso, Abraham no era religioso, ninguno, Moisés. No hay nadie en la Biblia, que es un carácter de la Biblia, que tú puedes decir que eran religiosos. Como tú dices, todos creían en la religión esto, tal, no. Cada uno de ellos tenían una relación, una interacción directa con el Dios de la Biblia. Eso no es religión, eso es verdadero. So, lo que la mayoría de gente tienen hoy es religión, porque no tienen directo esa interacción. ¿Cuándo empezó eso? Éxodo 20, recuerde. Después de los 10 mandamientos, recuerde el temblor, el sacudimiento. No, Moisés, Dios quiere seguir hablando y nosotros no podemos soportar eso. No queremos hablar directamente con Dios, no lo podemos soportar. Vaya tú y habla con Dios. ¿Qué cambió en el Nuevo Testamento? O sea, ¿qué cambió en eso? Si ellos no podían tener una interacción con Dios congregacional, ¿cómo podemos nosotros tenerlo hoy? Jesucristo. Las cosas cambiaron. Okay, so anyway, pero no vamos ese no es el tema de hoy. La cosa es esta, que hay que buscar a Dios, y no es la religión. Cuando usted busca de Dios, usted va a aprender de Dios.
Porque esa es parte del paquete, ¿no? Dios es santo. Si han oído mi enseñanza sobre el significado de los santos, ¿qué es santo? Usted entenderá que si tú vas a tener una interacción con Dios, usted va a estar en un salón de clase, una aula de clase, porque Dios le va a enseñar. ¿Sí? So, esas son las realidades. Muchas personas no quieren la realidad, no quieren lo verdadero. Se acostumbran y se ajustan a la religión. Muchos han venido de otras religiones. Entonces, cuando vienen a la iglesia evangélica o lo que sea, vamos a decir que eran católicos antes, pero lo que sigue es la religiosidad. Adoptan la religión. Right? So, eso es el peligro, especialmente si vienes ya de una religión. Una persona que no ha sido religionizado como yo fui o como yo era a los 8 años de edad, cuando a mi madre se convirtió al evangelio, siendo ella católica. Yo no era católico, yo era 8 años, era un niño. Y entonces cuando yo entré a la iglesia, yo no vine religioso a la iglesia. Esa religiosidad no lo tenía. Yo vine a la iglesia tierno, inocente, ¿okay? Sin religión. Y la primera pauta, como le expliqué la semana pasada en este miniseries hablando de la pentecostalismo y la glosolalia, que vamos a seguir hablando hoy. Y no quiero decir con esto que eso es la iglesia verdadera o la religión verdadera. No. Eso ya lo he explicado. No. Voy a explicar las cosas, pero no estoy diciendo que todo el mundo tiene que ser pentecostal. Todo el mundo tiene que ser hijo de Dios. ¿Ok? Punto. Pero cuando yo entré a la iglesia, entré con mi madre en manos de ella. Y yo siempre era un muchacho, pues, inteligente. No lo digo para gloria, sino la realidad, porque yo tengo una mente analítica. Soy hoy día psicoterapeuta y he escrito varios manuales para ayudar a entrenar a aquellos que están dando consejería, adiestramiento y cómo ayudar a las personas a solucionar problemas. Yo he hecho algunas contribuciones en esto de la salud mental. Así que yo desde niño tenía habilidad de ver las cosas analíticamente, criticalmente. Y yo pensaba que yo estaba volviendo loco, porque yo pasaba, después de la escuela, se pasaba por las rejas de la escuela. Y allí había muchas cerraduras de eso del gimnasio, donde uno cierra sus cosas en su closecito. Y veía eso después, cuando salía de la escuela, en las rejas. Yo miraba eso, me quedaba así como mirándolo. Y no solo después de la escuela, algunos fines de semana pasaba por el parque de la escuela para jugar, o paseaba por ahí a ir a la tienda por allá o visitar unas amistades. Y siempre me paraba ahí a la reja a mirar ese muro de cerraduras que tenían ahí. Y lo otro que me molestaba mucho también eran los tenis.
allá arriba en los cables de teléfono y electricidad, cruzando las calles. Dice, ¿qué cosa también esto? Esta gente. Y yo veía, esta gente son locos, ¿sabes? Quizá eso me impulsó a ser psicoterapeuta. Pero la cosa es que estas cosas, yo miraba las cosas y pensaba mucho en las cosas. Y así yo era pensador en muchas maneras, muchas cosas, ocurrencias, etcétera, etcétera. Y no era hasta que el día llegó en la escuela de la clase de ciencia que abrimos, la maestra, era maestra, yo creo así, maestra dijo, abre el libro en tal sitio, y empezamos a leer, y el tema de esa clase era la metodología científica. Y cuando yo empecé a leer lo que era la metodología científica, mi boca empezó a abrir, porque realicé por primera vez en mi vida que yo no estaba volviendo loco. Realicé que yo pensaba naturalmente con la mente científica, o sea, usando metodología, razonaba usando metodología, razonamiento científico, lo que los científicos usan para encontrar lo que es verdadero y decir lo que no es, ¿cierto? Así que eso es, no digo para mi gloria, ese vanagloria, no. Yo no soy, yo estoy aquí para ayudar a la gente. Por eso me hice psicoterapeuta, ¿right? Porque yo ayudo a la gente, porque yo entiendo que todo el mundo no piensa como yo, ese es el punto. Yo pensaba que yo era loco, pero en realidad yo pensaba diferente de la mayoría de personas. Y si yo veía las cosas diferentes que las demás personas, y esa manera es más científico, más verídico, pues entonces yo sentí que era mi papel y mi responsabilidad ayudar a otros a ver las cosas como son y no estar sufriendo los sufrimientos que tienen con no verlos, right? So eso es todo. No soy orgulloso o me hago más que algunos me decían que yo era, ¿cómo decían? Algo profundo en una crítica, sabiondo, que yo era un sabiondo. You know, y ellos lo usan como una crítica, you know, y era penoso para mí que usaran eso como así, es ridículo, pero que es así que la persona piensa, desafortunadamente. Es así también me llamaban en la escuela nerd, en inglés. El nerd es el que tiene espejuelos y coge A en las examinaciones siempre, mientras los demás están jugando y cogiendo C y D y F, y dicen, esos son los nerds, como decir que hay algo mal con nosotros, que nosotros siempre estamos adelantados y ellos están atrasados. Ellos son los normales. Eso que hay en la vida, hasta los adultos lo hacen todavía, es ridículo. Anyway, ahora estamos otra vez con la cerradura en la reja, right? Es cosa que yo nunca hice y ni lo hará. Los tenis guindados tampoco, y me perdonen si ustedes lo hicieron, pero no es una crítica a ustedes, sino es que yo era diferente. Punto. Alright. So anyway, en este día, para que usted vea que hay de eso vienen mis enseñanzas, mi perspectiva a muchas cosas en la Biblia, y veo que los que están en contra de ciertas cosas como esto del don de lengua no tienen ese cuidado.
el cuidado que hay que tener. Y yo creo, no estoy seguro ahora si había dado las pautas la otra vez, yo creo que sí. Y solo me quedaba la historia de cuando entré a una iglesia de un amigo. Con eso voy a empezar. Hoy vamos a hablar de bochinche del hablar en lengua. Y eso, y yo soy pentecostal. Y lo digo, y algunos pentecostales no me consideran pentecostal, ¿sabes? No puedo ni esto ni aquello. Soy puertorriqueño, no soy puertorriqueño. No nací allí, no soy puertorriqueño. Es la misma cosa. Okay, eso siempre tienen algo. Algún puertorriqueño me dice, tú eres puertorriqueño, pues tienes sangre puertorriqueño. Tú no tienes sangre francesa ni americano. Tú tienes sangre puertorriqueño en sí. That's it. Inteligente. Un adventista. Good for you, man. I tell you. Pero hay gente inteligente en cualquier lugar, right? Aquí, allí, allá. Pero lo que no hay es en totalidad en la masa. No hay. Alright, so entonces, la historia que sucedió es que cuando entré a esta iglesia, usted entiende que lo que quiere decir antes de eso es que a uno de los pautas de esta persona con que yo estaba hablando, dijo que en la historia de la iglesia no hubo el hablar en lengua por muchos años. Se había desaparecido y solo se ve en los grupitos herejes. Entonces yo estaba pensando, ¿este es un católico o qué? Porque yo siempre veo que cuando los protestantes critican al catolicismo, pero entonces le da credibilidad o veracidad al respecto a los herejes, lo que ellos llamaron hereje, ahí yo tengo un problema, right? Porque no están ni siquiera examinando las cosas. Pero hoy día vamos a examinarlo más de cerca. La pauta que la iglesia, la romana, no hablaba en lengua por mucho tiempo, no es una reflexión de que las lenguas pararon o cesaron. Tenemos que entender que hay ciertos razonamientos que caen en algunas categorías. Y este es uno de ellos. Esta categoría eso es el don de lengua. ¿De quién es? ¿De quién es el don de lengua? ¿Es de los hombres o es del Espíritu de Dios? Espíritu de Dios. Si es del Espíritu de Dios, ¿Dios cambia o Dios no cambia? ¿Sí? Las cosas hay que pensarlas bien. Antes que uno razone, hay que categorizar lo que está pensando. No podemos decir que el Espíritu de Dios cambia y entonces el don de lengua está con el Espíritu Santo todavía. Es algo que todavía es parte del Espíritu Santo. Eso no se termina, right? So, hay un texto que dice que va a terminar, pero vamos a verlo. Voy a enseñarlo. No se apure, no se adelante. La cosa es que a lo que concierne al Espíritu Santo, Él no cesa de tener el don de lengua, o sea, la capacidad de otorgar el don a los hombres. Esa facultad Él no deja de tenerla, es parte de Dios. Ese es mi punto. Now, ¿podrá el hombre interferir, influenciar, mitigar al Espíritu de Dios?
La Biblia dice que sí. So, vamos a enseñar la Biblia ahí. Vamos a enseñarlo para que ustedes lo vean. Déjame ver cuál es esta. Grieve. Ok, entonces Nuevo Testamento, vamos a ir aquí para que ustedes vean. Esto está en inglés, pero lo voy a traducir. Efesios 4:30 dice, vamos a ver si lo podemos traducir. Translate selection. Vamos a traducirlo al español. Y aquí se traduce Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Fíjese, hay posibilidad, hay potencial de que el ser humano, el cristiano, el nacido de nuevo, contrista al Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que la iglesia o las personas en la iglesia puede hacer que el Espíritu de Dios se contrista. Y con eso, ¿qué cosa trae el contristamiento? Si se puede decir así. ¿Qué cosas pueden suceder? Puede suceder hasta retracción, de su salvación. Porque dice que no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Ese es su modo de ser salvo. ¿Cómo vas tú ahora a contristar eso? Es como escupiéndole en el rostro, negándole en alguna forma al nivel que está poniendo en peligro su relación con Dios. ¿Cómo podemos hacerlo así? Pero ¿se puede hacer? Sí. Y yo le digo que antes que tú pierdes la salvación, tú puedes parar el don. Tú puedes mitigar el don que hay en ti o que hay para la iglesia. La iglesia puede mitigarlo, ignorarlo, rechazarlo. Y eso es una causa de que la iglesia no exhiba los dones de lengua. Por eso tú no ves en la iglesia bautista que se hable lenguas, porque ellos enseñan que ya las lenguas no es para la iglesia. Los metodistas tampoco hablan lengua en su mayoría. Mientras tanto, o no importando que el que fundó la iglesia metodista hablaba lengua. Fíjate. Estas son las cosas. Estos no son pruebas de que Dios retrae el don de lengua. Esto es prueba que el hombre en su error puede causar que se mitiga y que se elimina. Incluso que la palabra de Dios dice, vamos a buscar eso también. La palabra de Dios dice que el espíritu es sujeto a los profetas, al profeta, que esto es algo que es
en el 1 Corintios 14:32, que habla del don de lengua. Que Pablo está hablando del don de lengua en ese capítulo. Y allí en ese capítulo dice él, y los espíritus, vamos a traducir eso, que los espíritus de los profetas son sujetos a los profetas, al profeta. Vamos a ver si lo pone ahí. No lo veo aquí, ¿dónde está? Vamos a ver si lo podemos hacer otra vez. Ok, que los espíritus del profeta no me quiere traducirlo. Ahora, lo tiene que ver aquí, lo tengo que tener abierto. Vamos a ver si lo puedo buscar. Tiene que ser uno de estos abiertos aquí. No lo veo. De todo modo, usted lo vio en inglés, lo puedo poner aquí para traducirlo. Pero usted lo puede ver en 1 Corintios 14:32. Vamos a buscarlo acá en otras traducciones, a ver si me lo da en español. Déjame ver si lo puedo buscar aquí en español para ustedes. Ok. So dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces el espíritu, el don de lengua está sujeto. El que habla tiene influencia. Eso impacta también lo que está sucediendo. Eso es mucha prueba de que la persona influencia también lo que está pasando. Puede hacerlo, otros pueden aprender no hacerlo, y en otros momentos no lo puede hacer porque es muy fuerte el toque de Dios, o sea, el uso, el Espíritu Santo sobre de uno es demasiado de fuerte para que uno controle. Eso también puede suceder. Y si el corazón no está en ninguna forma inhibiendo, porque si ese es el problema, si el asunto es que uno mismo lo está prohibiendo, mitigando, pues el espíritu es sujeto. Pero si uno no tiene ninguna razón de estar ni pensando que uno puede sujetarlo, no lo sujeta. Eso es la realidad. Por eso tú ves en las iglesias pentecostales mucha gente que están brincando y hablando y como incontrolablemente. Es verdad que algunos momentos, como en Hechos 2:14, Hechos 2, perdón, 1:4, que era algo que nunca habían experimentado, era algo que ninguno allí iba a controlar. Pero ya después de un tiempo, la iglesia se madura. Y entonces entiende, y especialmente con Pablo hablando, enseñando, educando al pueblo, que estas cosas se controlan y se limitan en la iglesia. Porque el contexto es, recuerde, en la iglesia. ¿Para qué? Para que haya edificación. Recuerde el contexto. Pero en ninguna forma dijo Pablo que las lenguas no son de Dios. En ninguna forma dijo Pablo que el hablar en lengua era malo. Solo que en la iglesia, en el contexto del grupo reunido, no edificaba el grupo. Punto. Eso es todo. Eso hay que entenderla. Ahora, de allí
vamos a un extremo, al otro extremo, donde la gente eliminan el don de lenguas en su totalidad. Y eso no debe de hacer, porque Pablo dijo que no se hiciera. Okay, I had to take a break to I know you guys didn't see the break, but I just did take a break to promote the previous lesson. We're recording a lesson ahead. Estamos grabando una semana adelantado, so tuve que parar la sesión para promover la clase que en este momento que estoy grabando esto está dándose por el internet. So, tengo que hacer los dobles trabajos. Anyway, de todos modos, sigamos. Nosotros tenemos que entender que la iglesia y el individuo tiene mucho impacto también en este asunto del hablar en lengua. No se puede decir que el hecho que no hubo hablando lengua en la iglesia romana católica por tantos años, que eso indica algo de parte del Espíritu Santo. Especialmente con la historia que un protestante debe de conocer y saber. Por alguna razón te llaman protestante. No piensa que quizás también la razón que ustedes protestaron también, que si tienen algo de verdad en ser protestantes, si eso es verídico, pues afectaría el Espíritu Santo y el don de lengua. El Espíritu Santo que está supuesto a traernos a toda verdad y justicia. No piensa. Hay falta de gente que piensa en la iglesia. Eso es el problema. Y entonces quieren limitar al don de lengua. Ustedes lo necesitan mucho. All right, anyway. Pues vamos a seguir. Eso fue uno de las pautas en contra del hablar en lengua que trajo la persona que había compartido el diálogo que estamos teniendo en Reddit en línea. Pero vemos que esa línea de razonamiento está fallado. Y vemos la prueba bíblica que sí, que el espíritu es sujeto al profeta, que sí, las personas tienen la habilidad de contristar al espíritu, o sea, impactar el espíritu y como decir, a causar una distancia. Y por eso, mira, y la historia de la iglesia romana, ¿cuál es? Mira, cuando Constantino entró allí y hizo que la religión nacional imperial sea la cristiana, pues allí se metieron toda gente de todo tipo de religiones paganas, mentalidad religiosa. Ellos se convirtieron. Esos no son conversiones de verdad, genuinos. Esas mejor son conversiones de ¿cómo se dice? De política. Ya, para acomodarse en el nuevo mundo imperio político. Eso es todo. Y fíjese cómo la iglesia cambió mucho después de eso, mucho. Esa es la realidad, que la iglesia no exhibió, y perdón el ruido que va a haber, llegaron algunos muchachos. Ese va a tener el ruido que va a entrar, perdón eso. El hecho de que la iglesia no demostró la presencia o la presencia y la evidencia del hablar en lengua por tantos años no es una plataforma, un base para establecer que ya la iglesia no habla en lengua o no hay necesidad ya del don de lenguas. All right. Entonces, sería compartir eso por primera vez. Segundo, no creo que había hablado de la situación que cuando entré a una iglesia de un amigo, esa ocurrencia de esa manifestación en ese día. En ese día había una linda atmósfera y se empezó a sentir
el Espíritu de Dios moviendo en la iglesia moviendo a través de los miembros de la iglesia, los que estaban presentes. Y lo que pasó allí fue que mientras eso estaba pasando, era un momento de alabanza, y había gente hablando lengua aquí y allá, y se puso un poquito más caloroso, más activo. Y entonces en esto yo sentí del Espíritu que tomara atención a lo que estaba sucediendo. Otra vez, si ustedes no oyeron mi testimonio, yo, como tenía la mente científica, la relación que yo empecé con Dios, que Dios trató conmigo, era de una forma más analítico, más científico, o sea, probado, observe, aprende esto, mira aquello. Eso fue lo que pasó. Esto fue otro momento que el Espíritu me dice, ponga atención. Aquí hay un espíritu inmundo, hay un espíritu, un demonio. Y yo me quedé un poco frío de eso. ¿Cómo puede ser eso en la iglesia? Y con todo el mundo ahí hablando en lengua, y el mover que había, ese sentir que había en ese momento, ¿cómo puede haber un demonio aquí? Decía. Pero ciertamente, y yo estaba observando a ver si había alguna diferencia en la experiencia del pueblo, alguna diferencia, y inmediatamente no oía ninguna cosa. La gente y lo voy a decirlo así, que se emocionaron más en ese momento. Entonces yo empecé a sentir como surgió como un volcán desde dentro de mí. Empecé a sentir que el Espíritu me estaba confirmando que había un demonio en ese templo, en esa iglesia. Y entonces, también, entonces empecé, como el volcán subía, como si fuera vomitado. Eso estoy diciendo, no, esto no son cosas ahí de repetir lo mismo y esto otro, no. Esto también eran palabras que yo nunca había dicho anteriormente. Esto no eran las palabras que siempre hablaba o esto otro, esa cosa. Yo nunca era uno que hablaba en lengua siempre, que esto, no. Solo había ciertos momentos. Y esto era otro momento y era otra lengua, no era lo mismo de siempre. ¿Quién me enseñó eso? Nadie. Sino que el Espíritu de Dios me enseñaba. Esa es la cosa. Si tú estás en Cristo, si tú estás buscando de Dios, el Espíritu de Dios te va a enseñar. Pero si tú no estás buscando una relación personal con Dios, entonces tú tienes que leer libros, irte al instituto bíblico, estudiar los libros, y ahí sí tú aprendes. Yo no aprendí así. Fui a los estudios, pero porque tenía que hacerlo para ser ministro, no porque lo necesitaba en mi caminar con Dios. Pues eran las dos cosas. Así que entonces yo sentí esto que surgía dentro de mí como el vómito. Salían estas palabras así y con autoridad. Y todo esto lo estaba yo como percibiendo. Y otra vez salía desde el profundo para afuera. Y como el vómito, así. Que salía palabras de diferentes, así, asá. Y entonces, y sentía que la interpretación que era, yo estaba reprendiendo el demonio. Y también me hice así. ¿Quién me está viendo? Yo no sé. Yo estaba atrás de la iglesia. ¿Quién me estaba mirando? Yo no sé. Quizá alguien, no sé qué propósito tenía yo de hacer así. Pero era parte de ese sentir de autoridad.
que estaba en ese momento expresando a través de lenguas. Y mientras que hacía así, esa fuerza que más intensaba más y más, había una persona entre muchos, casi toda la iglesia hablando y todo el mundo, pero uno de ellos empezó a revolcarse y empezó a tirarse por el asiento y esperarse, y yo ahí. Y yo veía a esa persona atravesando, él estaba, no estaba atrás de que se estaba como tres cuartos partes atrás, o sea, casi atrás, pero no atrás. Y daba vuelta brincando sobre los bancos de la iglesia. Y yo, hasta que llegó al altar. Y allí en el altar se estiró al pie del pastor que estaba ministrando al frente. Y allí el pastor todavía no se había dado cuenta. Le dio cuenta a unos momentos, pero no era inmediato. O sea que el pastor no notó que brincó sobre el asiento. El pastor estaba allí con otras almas ahí al frente orando por ellos. Y no notó que había estas cosas sucediendo allá atrás. Y de momento tiró este hombre ahí al frente de él en su pie. Y él dice, está tratando de ver de dónde cayó Pero entonces el espíritu le dio de cuenta, oye, tiene un demonio, hay que reprenderlo. Eso sucedió con el tiempo. El problema es que los hombres somos así. Los hombres somos así. Es un poquito distanciado que somos de la pureza, la instantánea contacto con el Espíritu Santo, el entendimiento, tú sabes. Hay carne aquí, que hay que bregar con esta carne, los costumbres, la experiencia previa, el conocimiento humano, ¿no? Pero se cae en cuenta uno. Y así mismo es el pastor. Es un hombre de oración, es un hombre serio, pero es hombre, hay que recordarse de eso. Y entonces eso era en ese caso lo que estaba pasando. Algunos en ese momento que estaba brincando el hombre se notaba un poco de cambio en el pueblo, mientras que el hombre iba a frente así brincando sobre los bancos. Yo noté que sí, algunos otros empezaban a cambiar el tono un poco. Había un cambio en la tonalidad palpable para mí, que yo percibía. Y todo esto lo percibía aún dando vómito de reprensión en lengua. Fíjese. Y eso es lo que, porque somos vasos. ¿Sí? Somos vasos, somos canales. No quiere decir que estemos todos tirados y no sabemos lo que está pasando. No, sabemos lo que está pasando. El espíritu es sujeto al profeta. ¿Okay? Porque es dos diferentes naturalezas, una naturaleza física y la naturaleza espiritual. Hay una conciencia, debe de haber cuando uno es más capacitado o maduro, uno puede tener el dominio en sí y saber lo que está pasando, pero no se puede controlar lo que está pasando, aunque algunas cosas se pueden mitigar, pero uno puede observar, uno solo puede pasar por la experiencia y ver lo que está pasando sin tener que mitigarlo. Si la pregunta es si yo podía parar de hacer lo que estaba diciendo, a la fuerza, seguro. Pero ¿quién va a hacer eso? Yo entendía lo que estaba pasando. Ahí
aunque cuando salía como vómito. No lo estaba haciendo yo de mente o pensando en aquello, sino que como tú te tiras allí a vomitar y no puedes controlarlo ni parar aunque quiera. Eso era más o menos lo que yo experimenté. El hablar en lengua como vomitando, y era reprensión al demonio que había en el templo, y a la misma vez Dios enseñándome, mira lo que está pasando, mira cómo es la iglesia, como estamos aquí en los pentecostales. Y entonces ahora viene en forma de esta enseñanza. ¿El don de lengua era malo? No. La iglesia ahí estaba desordenada, pues, de acuerdo a lo que Pablo dice. Sí y no. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si el problema que había era ese demonio en el templo. Ahora, yo no sé si lo que sucediera si había una profecía. ¿Qué hubiera sido profecía? Aquí hay un demonio, yo quiero ver esa. Yo nunca he visto eso. Pero lo que sucedió un poco porque todos estaban hablando lengua. Y el hecho de que también el demonio quiso, ¿cómo se dice?, taparse. Porque el persona que estaba allí también estaba hablando y que lengua, hablando lo mismo. Y moviendo. Pero se ponía más y más nervioso. Porque yo sentía que estaba más y más nervioso con cada represión que hacía. Porque ya se había descubierto. Los demás hermanos, al nivel donde estaba ese demonio, también empezaron a cambiar el tono, el carácter del sonido allí. Y el demonio tenía que moverse para adelante, tenía que brincar para adelante, ¿viste? Eso es lo que estaba pasando. No podía verlo para atrás porque ¿quién estaba allá atrás? ¿Quién estaba allá atrás? El único manera que podía ir ese demonio era para frente. Esa es otra cosa. Que iba para frente, entonces cambiaban estos hermanos aquí. Iba para frente, entonces estos hermanos también. Y hasta que llegó al frente, era el único lugar safe, seguro. O sea que donde todavía no había descubierto, porque el pastor mismo no sabía todavía. Pero cuando llegó ahí al altar, ¡pum! Y el pastor le mira ahí, le tomó como 3 segundos, algo así, 4, 5, lo miraba y empezó a caerse en cuenta, tiene un demonio, empezó a reprenderlo, ¿viste? Eso es lo que va, muy bello, muy precioso. La cosa que los demás hermanos quizás no observaron porque no estaban observando. Hay mucho que decir en la crítica del don de lenguas, right? O sea, en la crítica de los hombres que venimos en contacto con este sentir y ese don de Dios. Pero no se puede condenar el don de lenguas ni el Espíritu Santo, limitarlo. Por eso no se puede. El esfuerzo de Pablo era de que cuando estamos en la iglesia reunidos y alguien está hablando, porque alguien está en particular hablando lengua, entonces tiene que haber un mensaje. Pero en este momento no era que alguien estaba diciendo algo en lenguas. En este evento era que la iglesia estaba, como decir, alabando a Dios en lenguas, orando en su espíritu, cantando en su espíritu, como dice Pablo, que es en lenguas. Y lo estaban haciendo en congregación. No había un mensaje, no había una profecía para hablarlo en inglés o en español. Era sencillamente alabanza, era una presencia del Espíritu. Y surge que el demonio que había ahí iba a ser reprendida. Eso es lo que pasó. Ahí no hay necesidad de profecía
tampoco, aunque el contexto sea la iglesia reunida, había otro asunto. Y por eso estoy diciendo que el don de lengua es más que solamente profetizar. Es más que solamente traer un mensaje a la iglesia. Es una herramienta para la iglesia, es un armamento. Y como ustedes vieron en este testimonio, es una herramienta que se usa también en contra de los demonios, en contra de Satanás mismo, porque los ángeles entienden el idioma angelical y la autoridad. Porque la otra cosa es que hay estudios que han estudiado la lengua que hablan gente comúnmente en la iglesia. Y ellos han comparado las lenguas que se hablan con lenguaje humano. Y ellos han concluido que lo que están hablando por su boca no es un lenguaje. Lo que pasa es que ellos están usando lenguaje humano como medidor. ¿Quién te dijo que en el cielo se habla de acuerdo al lenguaje humano? Ese es el primer problema. Que no sea en lenguaje humano está bien, porque hay lengua angelical. No tiene que conformarse a un patrón. Los únicos que tenemos patrón somos las cosas hechas en materia, en lo físico que es en este universo. Los ángeles son de afuera. Dios es afuera. No tiene forma. Nosotros tenemos forma, todo lo nuestro tiene forma, aún el hablar. Pero Dios no tiene forma. Los ángeles no tienen forma física. Eso no aplica. Ese es el primer fallo en eso. Pero algunos cristianos que quieren desprobar el don de lengua van a acudir a esos casos científicos y también ateos que hacen. Pero está mal hecho porque están usando medidas físicas de cosas creadas, y las lenguas no son cosas creadas, son cosas de Dios. Alright. Pero sí hay mucha ignorancia sobre la lengua, falta de la iglesia. Y por eso hay muchos que van y se emocionan y entonces alaban en el espíritu y se aborota, y entonces causa el otro bochinche que le voy a decir. Oye. El otro bochinche es que fui a una iglesia recién, hace 2 años atrás, eso digamos así. Y entonces allí también el grupo de adoración es muy buena, y la iglesia se llenó de gratitud a Dios y alabanza, y entonces brotó algunos en lenguas. Se aquietaron las lenguas, y una hermana estaba todavía en ese éxtasis y estaba vociferando las mismas cosas, 1, 2, 3, y repetía 1, 2, 3 y repetía 1, 2, 3. Entonces cuando se dejó, entonces silencio. Entonces, ¿qué está supuesto pasar? ¿Verdad? Esto es el problema ahora. Oye bien. Entonces un hermano habló en inglés, era en inglés, así, la iglesia era americana, y habló en inglés y trajo, esto es el mensaje de Dios. Y empezó a hablar, hermano, habló casi una hoja entera. Estoy riéndome porque yo oí lo que dijo la mujer, la hermana ahí, yo oí. Y era repitiendo lo mismo, eran como 4, 5, 6 palabras, y lo repetía, no había cambio. Pero entonces el hermano habló una hoja entera de cosas,
del mensaje de Dios, que yo te estoy ahí, yo estoy aquí, te estoy defendiendo, no te apures, que esto lo otro, estoy detrás de ti, que te voy a ayudar, y bla, bla, bla. Y seguía, y yo dije, ¿hasta cuándo, mijo? Porque eso era eso, entonces eso es el desorden también que hay, por el susto, la vergüenza que las iglesias están tratando de evitar ahora. Como hay tanta crítica del don de lengua, ahora están tratando de evitar la apariencia que es una iglesia sin entendimiento, que esto, lo otro, y yo estoy seguro, lo siento en mi ser, que seguramente el pastor tenía que haber enseñado a esa iglesia que interprete no importa qué, que haya interpretación. O sea que el ímpetus es que para que la iglesia no aparezca y no educado, que haya interpretación. Y que un hermano, si nadie interpreta, brinca tú adentro y empieza a traer un mensaje así genérico. Son mensajes genéricos, que es verdad siempre. Dios está con nosotros siempre. ¿Y qué? Es como Dios tiene que repetir eso. Que Dios está con nosotros, es seguro. La Biblia lo dice. Está todo lleno. Eso, hermano, eso no son mensajes, no son profecías. Pero esto es lo que está pasando en las iglesias ahora, que ni siquiera no se está dejando hablar en lengua con libertad. Entonces, número 2, las interpretaciones también son falsas. Yo voy a decir que son falsos, puramente. Porque son forzados y no son literalmente la interpretación. Esto es el problema que hay en muchas iglesias. Mucha gente, muchos cristianos están ahí sentados, oyen la palabra en palabras angelicales, que no se entiende, lo que llaman los americanos gibberish. Entonces se para un hermano a hablar en inglés o español o francés, lo que sea, y trae una hoja lleno de palabrotas y parágrafos y diferentes temas de algo que solo fue una repetición de una frase. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué está haciendo la iglesia? Ojalá que solamente cuídense, porque si no es alguien de la iglesia propia, usted está dejando a alguien cualquiera hablar. ¿Y qué cosa va a decir a la iglesia? Tiene que tener cuidado con esto. Esto es el problema que está sucediendo. Además de que la iglesia entonces se está inhibiendo en una de las herramientas más poderosas que tiene. Usted no puede negar que la iglesia tiene poder, mucho poder que Dios le ha dado. El bautista, por ejemplo, voy a pasar por esto porque en sí, está fuera del orden que hice en inglés, pero el bautista no habla lengua y dice que las lenguas no son para la iglesia de hoy, muchos lo dicen, y este es el texto clave para ello. Dice aquí que el amor nunca terminará. Las profecías pasarán. Las lenguas cesarán. Y la ciencia pasará. Eso es lo que dice ese. Entonces, por eso dicen que no hay lenguas ya en la iglesia. El problema, hermano y hermana, es que esto, si no hay lengua en la iglesia, tampoco debe haber ciencia. Porque aquí dice que no habrá más ciencia, no habrá profecía, todas las profecías cumplidas, porque aquí dice que todas las profecías cesarán, no habrá más. Así que si todavía hay profecía y si todavía hay ciencia, ¿por qué están eliminando las lenguas? Todavía debe haber lengua. Eso es un fallo y un torcer la palabra de Dios para decir algo que no lo está diciendo.
se cesarán la profecía, se cesará la lengua, se cesará la ciencia. ¿Por qué? Porque también cesará ¿qué? El templo. No habla templo. Y eso lo enseñamos en Apocalipsis, en la gráfica. Cuando no hay más templo, ya todo esto ya se termina. Porque ya estamos en la presencia plena de Dios y de Cristo. ¿Sí? So, entiende que el Cordero, como dice la Escritura, como lo dice, lo pone ahí. Con Dios y el Cordero. Punto. Ya no habrá templo. Ya no hay profecía. Ya pasaron. Ya las lenguas cesan porque no hay necesidad ya. Y tampoco hay necesidad de ciencia porque ya conoceremos todas las cosas. Ahí es cuando se termina las lenguas. So, again, esas personas tratando de decir algo, entender en la escritura que no está diciendo la escritura. Vamos a mirar otra parte. Porque mira lo que están negando. Entonces aquí dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos cómo orar. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. So vemos que el Espíritu Santo con gemidos, el don de lenguas también, o lo mismo, o parte de aquello, una otra manera y extensión. Intercede, ora a Dios. ¿A quién está orando? A Dios. Como el hombre habla a Dios también cuando habla lengua. So, la iglesia está haciendo falta de esta experiencia personal. Entonces dicen, pues todo el mundo tiene que hablar lengua. Bueno, todo el mundo no tiene que traer mensaje en lengua. Pero de acuerdo a lo que Pablo está diciendo allí, usted debe estar orando en lenguas. Es algo que puede usted también hacer. Puede cantar en lenguas. Y para sí mismo y para Dios. O sea que el hablar en lengua es parte de todo creyente. Lo que no tiene que ser es parte de la experiencia congregacional para todos. No tiene que ser. Y preferible, como Pablo dice, que para la edificación que sea una profecía. Lo demás lo haga tú privadamente, porque edifica a sí mismo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Alright, so, entonces eso es otro asunto. So, lo que estamos viendo que adentro, lo que hemos aprendido ya en esta experiencia, como dice la palabra, es el contexto. ¿Qué es el contexto? Los contextos son diferentes, entonces el don de lengua se expresa diferentemente en el contexto, dependiendo el contexto. Ok, so hemos hablado de reprensión de demonios y de la traducción, que también eso no trabaja bien si la iglesia no se le educa. Los pastores tienen que ser mejor educados en lo que concierne el don de lenguas, los dones del Espíritu por completo. Porque si hay ignorancia, entonces el pueblo sufre, no están aprendiendo. Entonces, mira lo que está sucediendo en las iglesias. Primeramente, no hay interacción con el Dios de la Biblia genuina. Solo la experiencia cristiana en la mayoría de iglesias es religioso. Solo vivencian a Dios a través del mensaje del pastor y punto. Lo que habla el pastor, lo que dice el pastor, y vamos a adorar a Dios en su música y ya. No hay un directo aprendizaje con Dios. Dios no está enseñando, sino que tienen que ir a los institutos bíblicos en sus respectivas religiones. Tienen que aprender de los libros hechos por humanos. ¿Qué pasa? Errores. ¿Entiendes?
este es lo que está sucediendo. Tenemos entonces cristianos religiosos. Y entonces, si son inteligentes, lo más inteligentes que sean, más probablemente que entran a ser ateos, dejan la iglesia. ¿Por qué? Porque no hay prueba de que Dios existe. Gente, ¿qué prueba tienen? Porque solo tenían libros cristianos, solo tenían experiencias que tuvieron en la iglesia, lo que oyeron el pastor decir y hablar, y lo que había que creer por la fe invisible y sin pruebas. Entonces estos son los ateos que yo tengo que bregar todos los días. Todos los días estoy peleando con ateos en la línea aquí. Y muchos de ellos eran cristianos, pero cristianos religiosos. Y ese es el problema. Parte de ello es que no se está ejerciendo los dones en la iglesia santo como debe de ser. Esa es parte de ello. Y cuando se deja hablar en lengua a lo loco, también eso es problemático. Hay que ser más educado. La iglesia tiene que ser más educado. Y se tiene que educar a la gente. No estar ahora estos cristianos que están así, sin los dones del Espíritu, sin el don de lengua, están ahí dominando lo que la gente experimenta, lo que la gente conocen de Dios, de ser cristiano. Y es una cristiandad religiosa, no es un cristianismo basado en un íntimo y relación interactivo personal, porque todos dicen que tienen una relación personal con Dios. Eso es por decirlo. Cuando yo digo una relación personal interactivo, por eso digo interactivo, hay prueba de que Dios está hablando a uno y demostrando las cosas, y uno está recapitalizando y analizando, y hay una conversación tra y pa, y un caminar con Dios en realidad, no solamente el dominguero que va a la iglesia el domingo y se sienten ya justificados porque fueron a la iglesia a cantar unos coros y entonces escucharon otro mensaje. Qué bueno, qué lindo. Eso no es la relación genuina con el Dios de la Biblia que tuvo Abraham, que tuvo a Moisés, que tuvo Jacob, que tuvo Adán even, o ninguno de los discípulos que tuvieron interacción con el Dios de la Biblia y con Jesucristo personalmente. ¿Cuál de los discípulos se hicieron ateos? Uno que no se le nació y se le llama el hijo de perdición, Judas, el único. Pero vemos que Pablo, que fue tumbado del caballo, ese sí se convirtió de verdad. Él tuvo una relación personal, espiritual. Y vemos qué hizo él. En la relación personal y espiritual, Pablo va a causar cosas. All right? Y a lo mínimo, fidelidad y lealtad a Dios. Ok, ya hemos terminado con el tiempo, ya tengo que parar. Voy a analizar los dos videos que hice en inglés y en español. Me falta otro bochinche más para compartir con ustedes, y lo voy a hacer desde Nueva York, si Dios me lo permite, y con eso vamos a terminar esta miniserie de glosología, hablar en lenguas, y volvamos o continuamos en realidad, porque estamos todavía en Génesis 11 nomás, el Torre de Babel. Ahí es cuando hicimos este paréntesis para ver qué es lo que Dios está enseñando con el Torre.
Así que entonces concluimos en la semana que viene y con más información, detalles. Y después regresamos a los temas en la búsqueda de la verdadera religión, que ya ustedes saben, no existe. Lo que existe es la verdadero Hijo de Dios, y que usted debe procurar serlo. Y fue la noche y la mañana, otro día. Hasta luego.